les doy la bienvenida a este webinar de materiales de control de calidad interno. Sí, vamos a estar conversando más o menos por una horita sobre estos materiales de control de calidad, cómo los usamos en la rutina del laboratorio. En primer lugar, tenemos referencias, ¿sí? El contenido de este webinar surge, ¿sí?, de algunas referencias. Si bien también nosotros volcamos en todos nuestros webinars y también de los cursos nuestras experiencias personales, ¿sí?, y laborales en el laboratorio, también el contenido surge y es importante que tenga su referencia normativa, ¿sí?, para que tenga ese respaldo normativo que nos diga por qué estamos haciendo eso, ¿sí? Más allá de porque tenemos una experiencia, porque de esta manera es más cómodo, porque tenemos estos recursos u otros, pero también tiene que haber una normativa de referencia que avale lo que estamos haciendo. Para el contenido de este webinar usamos estas tres ISO, ¿sí?, estas tres guías ISO que hablan sobre la guía ISO 80, habla sobre lo que es una guía para la preparación de los materiales de control de calidad internos, ¿sí?, lo que se llama in-house, ¿sí? La guía ISO 35, que habla de los materiales de referencia y es una guía para lo que es la caracterización y el estudio de homogeneidad y estabilidad. Y la ISO guía 30, que habla de los materiales de referencia, una ISO que es muy interesante porque esta guía nos permite tener a mano todas las definiciones y términos que están relacionados con el uso de los materiales de referencia y materiales de control de calidad. Así es que hemos generado el contenido de este webinar, ¿sí? Y vamos a comenzar hablando de lo que es un material de referencia, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de material de referencia, vamos a encontrar que esta guía ISO 30 nos dice que es un material que es homogéneo, que es estable, ¿sí?, en sus propiedades que estamos necesitando, y que ha sido establecido apto para su uso previsto en el proceso. O sea, básicamente es un material que es estable, es homogéneo y que a mí me sirve para poder usarlo en la rutina. ¿Por qué? Porque las propiedades que tiene y que yo necesito, por ejemplo, un mineral o una propiedad física, sirven y son aptas para que yo pueda aplicarlos en mi proceso y poder controlarlo. Viene acompañada esta definición de varias notas. Yo solamente traje a mención lo que es la nota 1, porque me pareció interesante y es importante poder remarcarlo, que este término material de referencia, ¿sí?, es genérico, ¿sí? Entonces, uno puede llamar material de referencia a un material de referencia certificado, puede utilizar también en el laboratorio una muestra fortificada, ¿sí?, y utilizarla para controlar el proceso, y esto también es un material de referencia, ¿sí? Entonces, lo importante es que uno tenga en cuenta que el término material de referencia no lo asociemos solamente al material de referencia certificado, porque es lo que uno a veces hace, ¿sí?, en el laboratorio. Bueno, si es un material de referencia, es certificado. Y no es tan así. O sea, un material de referencia certificado es un material de referencia, pero no es el único, ¿sí? Es un término genérico. Ahora sí, vamos a lo que es la definición de material de referencia certificado. Y vamos a ver qué nos dice también la guía ISO 30 de qué es un material de referencia. Por eso decíamos hoy, ¿es uno de los tantos materiales de referencia? Sí, el material de referencia certificado es uno de los tantos materiales de referencia que está caracterizado por un procedimiento metrológicamente válido, ¿sí?, para uno o más de sus propiedades, ¿sí? Puede ser que esté caracterizado metrológicamente para, pues si estamos hablando de un queso, para lo que es calcio, hierro y potasio, o solamente para calcio, ¿sí? Pueden también estar caracterizados para dureza, bueno, para propiedades físicas o químicas. Y también, en algunos casos, para microbiológicas, ¿sí? Y que viene acompañado por un certificado que proporciona valores de esas propiedades, ¿sí? Y también, aparte de ese valor de la propiedad, el certificado viene acompañado de una incertidumbre y una declaración de trazabilidad metrológica. Y esta última es lo que lo hace certificado, la declaración de trazabilidad metrológica, ¿sí? Es importante tener en cuenta que en la rutina del laboratorio uno generalmente no utiliza un material de referencia certificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy caro, porque viene en poquita cantidad, entonces uno lo guarda para condiciones o situaciones especiales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo dejamos para las validaciones de los métodos analíticos, ¿sí? Y luego en la rutina usamos lo que son los materiales de referencia en su opción de materiales de control de calidad, ¿sí? Vamos a encontrar, ¿sí?, que tenemos esta definición también que está en la guía ISO 80 y nos dice
qué es un material de control de calidad, ¿sí? Hasta ahora sabemos que un material de referencia puede ser cualquier material homogéneo estable, ¿sí? Que lo puedo usar para un proceso. Que ese material de referencia puede ser también, o sea, puede ser un material de referencia certificado, y ahora también vamos a ver que puede ser también un material de control de calidad interno, ¿sí? Estos materiales de control de calidad interno, ¿sí? Están producidos por el laboratorio, ¿sí? ¿Y qué pasa? Bueno, en el laboratorio uno los produce, pero tenemos que seguir una serie de condiciones para poder fabricarlos, elaborarlos y mantenerlos y usarlos en buenas condiciones y que sea representativo, ¿sí? Y es esa la base de nuestro webinar, de nuestro encuentro, para poder ver cómo vamos a fabricar ese material de control de calidad interno. Porque, bueno, es fácil uno ir y comprar un material de referencia certificado, ¿sí? Viene con su certificado, ¿sí? Con un estudio de estabilidad, homogeneidad, está todo muy bien en ese material, pero ¿qué pasa si lo tengo que elaborar en el laboratorio? ¿Cómo hago para elaborarlo? Bueno, en este encuentro es lo que vamos a estar desarrollando, ¿sí? Paso a paso, cómo elaboramos este material de control de calidad interno para que pueda ser utilizado en la rutina y controlar el proceso analítico. Pero antes, vamos a hacer la diferencia con dos definiciones, ¿sí? Valor indicativo y valor certificado, ¿sí? Y son dos definiciones que yo las traje a colación porque son dos definiciones que muchas veces nos confundimos o no sabemos cuándo aplica una y cuándo aplica la otra. Cuando hablamos de valor indicativo, ¿sí? Es el valor, nos dice la IA ISO 30, que es el valor de una cantidad o propiedad de un material de referencia que se proporciona únicamente a título informativo, ¿sí? ¿Qué pasa? Me está informando, ¿sí? Me está dando ese valor para que yo me guíe, ¿sí? No puede ser usado este valor como referencia en la cadena de trazabilidad metrológica. A diferencia del valor certificado, que sí es un valor que viene acompañado de una declaración de trazabilidad metrológica, ¿sí? Hay una estadística atrás de ese valor que está certificado. Y sí lo puedo utilizar para poder, o como referencia para la cadena de trazabilidad metrológica. Yo voy a mostrarles, ¿sí? Les traje para mostrarles este certificado, ¿sí? Acá tenemos un certificado, ¿sí? En el cual vamos a ver estas dos definiciones que les estaba comentando, el valor indicativo y el valor certificado, para que ustedes vean la diferencia y también uno pueda utilizar estas definiciones y poder interpretar un certificado de calibración, ¿sí? Un certificado de análisis. Vamos a ver que tenemos, este es un certificado del NIS, ¿sí? De una fórmula infantil, ¿sí? Un producto lácteo para niños, el cual tiene su código en 1849, les decía, del NIS, ¿sí? Instituto Metrológico de Estados Unidos. Y vamos a encontrar que, bueno, tiene un montón de información sobre cómo elaboraron este material de referencia certificado, pero vamos a encontrar estas dos definiciones, que es lo que yo les contaba recién. El valor certificado de las concentraciones y las concentraciones de los valores certificados y las concentraciones de los valores de referencia. Estos serían los valores indicativos. Estos valores certificados, ¿sí? Están certificados porque permiten una declaración de trazabilidad metrológica. ¿Qué pasó? Cuando se caracterizó, cuando se elaboró este material de referencia y se le dio valor a cada uno de los analitos, ¿sí? De cada uno de esos minerales, en este caso, o también hay otro tipo de componentes, pero lo que pasó ahí fue que en esta elaboración y esta caracterización, en este estudio de homogeneidad y estabilidad de este material de referencia, participaron muchos laboratorios que son institutos metrológicos o laboratorios de alto nivel metrológico, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tuvieron todos sus resultados y luego lo que pasó es que se les aplicó estadística. Cuando al aplicar la estadística, los valores estadísticos dieron dentro de lo establecido para la elaboración de un material de referencia certificado, ¿sí? Bien como lo establece la norma ISO 17034, podemos decir que estamos frente a un valor certificado, que sería esta situación. Pero ¿qué pasa si esa estadística no da bien? Bueno, no voy a dejar de informarlo porque es un valor que tiene mucho peso, viene de haberse adquirido a partir de las mediciones de institutos metrológicos, ¿sí? A partir de institutos de alto nivel metrológico también. Y bueno, y si bien no cumplió con la estadística que estaba determinada,
¿sí? Por alguna cuestión en particular, ese valor no voy a dejar de informarlo porque es un valor que es indicativo, es un valor de referencia que puede servir para ese analito en particular para otro estudio, ¿sí? En ese caso, los valores van a ser valores de referencia, en este caso los menciona de esa manera, ¿sí? También podemos llamarlo como indicativos. Si vamos más abajo, ¿sí? De este certificado, ustedes van a encontrar las tablas de los valores, ¿sí? Bueno, ahí cuenta toda la parte de cómo elaboraron el material, y acá empiezan las tablas. Yo tengo concentraciones de certificadas, ¿sí? Para lo que son ácidos grasos y triglicéridos. Bueno, estos valores para cada uno de estos componentes, pasó la estadística. Estos valores están certificados. Por lo tanto, estos valores son valores que están en el certificado, como decía la definición de material de referencia certificado. Es un valor que tiene una incertidumbre con su K, ¿sí? Y tiene una declaración de trazabilidad metrológica que viene acompañada en la definición que vimos anteriormente. En el caso, bueno, y acá también tenemos la declaración de trazabilidad, ¿sí? Otra cuestión que es importante y que vamos a mencionarla, ¿sí? Como dato, es que estos ensayos, ¿sí? Donde participan estos laboratorios de alto nivel metrológico y laboratorios de institutos metrológicos, se obtienen estos resultados a partir de lo que se llaman ensayos colaborativos, ¿sí? Son como ensayos de aptitud, pero que tienen la finalidad no de generar aptitud o de demostrar aptitud, sino de poder brindar lo que son valores de referencia, ¿sí? Lo mismo que se utiliza cuando tenemos un valor, ¿sí? De referencia o esas cuestiones estadísticas que uno encuentra en normas de referencia. Vieron que en muchas normas de referencia encontramos que nos dice el coeficiente de variación tiene que ser menor del 0,5%, ¿sí? En una norma, en un método de referencia. Generalmente, por ejemplo, en el estándar método o en la OAC, en la FIL-IDF, las vemos mucho. La reproducibilidad encontrada es del 3%. Bueno, esa estadística surge de ensayos colaborativos, ¿sí? En este caso también, para lo que son elementos seleccionados, si tenemos concentraciones que están certificadas, ¿sí? También tienen declaración de trazabilidad metrológica. Aquí también, ¿sí? Para estos también, para lo que son estas vitaminas. Y vean ustedes que acá no, acá ya frenamos. Acá, para lo que son este tipo de ácidos grasos y triglicéridos, que son distintos a los que vimos anteriormente, los valores no son de certificado, son valores de referencia. ¿Por qué? Porque para estos ácidos grasos y triglicéridos no se pasó la estadística que se esperaba. Entonces no los van a dejar de informar, ¿sí? Pero los van a informar como valor indicativo, ¿sí? Puede tener su incertidumbre, tiene su factor de cobertura, pero no tienen declaración de trazabilidad metrológica. Pero los podemos usar, ¿sí? Antes de no tener nada y tengo esto, prefiero usar esto, ¿sí? Bueno, esto quería mostrárselos para que ustedes vean la diferencia entre lo que es un valor indicativo y un valor de referencia y cómo aplicar estas definiciones, ¿sí? En la rutina, digamos, cuando uno tiene que leer un certificado de un material de referencia, ¿sí? Certificado. Bien. Continuando, ¿sí? Vamos a encontrar que, como les comentaba anteriormente, los materiales de referencia más usados en el laboratorio, ¿sí? Son los materiales de referencia certificados, ¿sí? Para el estudio de validación, generalmente, como decíamos anteriormente, por su costo y su disponibilidad, ¿sí? Vienen en envases muy pequeños, y los materiales de control de calidad internos. Vamos a centrarnos en este webinar en los materiales de control de calidad internos, ¿sí? Para preparar este tipo de materiales de control de calidad, ¿sí? Es importante que uno tenga la disponibilidad de la muestra adecuada, ¿sí? Nosotros vamos a usar estos materiales de control de calidad en la rutina para poder asegurar ese proceso, ¿sí? De ensayo o de calibración y determinar si realmente está bajo control estadístico, ¿sí? Pero para eso es necesario que uno tenga una muestra, ¿sí? O un elemento, si estamos hablando de una calibración, pero en este caso nos vamos a centrar en lo que son ensayos químicos, una muestra que sea adecuada, ¿sí? Entonces, ¿qué muestra uso? ¿Sí? Tiene que ser una muestra que yo use todo el tiempo, ¿sí? Una muestra que sea fácil acceso, no que sea una muestra que sea de un alto costo, que me cueste ingresarla al laboratorio porque tengo que comprarla en el exterior. Bueno, tiene que ser algo cómodo. Entonces, generalmente lo que se utiliza son muestras de rutina ya analizadas, ¿sí? Porque sé que es estable. Por ejemplo, una muestra de agua.
¿sí? Un cliente me trae una muestra de agua, me trajo un bidón de 5 litros de agua, bueno, y tiene muchos minerales para analizar, me sirven las concentraciones de los minerales para poder utilizar esa muestra de agua, si me trajo 5 litros, lo más probable es que use menos de 1 litro para hacer todos los análisis, o 1 litro. Bueno, lo que me sobra lo puedo guardar como una muestra de control de calidad interno, ¿sí? Sobre todo para los minerales. No va a servir quizás para pH, conductividad, pero para los minerales sí. Una muestra de rutina ya analizada, como en el caso que hablábamos recién, pero que esté fortificada, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, tengo una muestra que sí, es estable, es homogénea, es similar a las muestras de rutina que yo analizo, pero no tiene la concentración, ¿sí? Del método que yo tengo validado, ¿sí? Por ejemplo, tengo un cereal, ¿sí? En el cual necesito analizar el hierro. Bueno, me traen el mismo cereal, un cliente me trae el mismo cereal, fantástico, es muy estable, es homogénea la muestra, pero la concentración del hierro en ese cereal no me alcanza para cubrir, ¿sí? O no está dentro de los límites del rango de trabajo, del método. Entonces, ¿qué pasa? Puedo fortificar, ¿sí? Material de referencia que esté vencido, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto nos pasa mucho en el laboratorio y generalmente los auditores dicen no pueden usar más el material de referencia certificado si está vencido. Bueno, esto en teoría es así, ¿sí? Si está el material de referencia certificado vencido, no podemos utilizarlo, ¿sí? Para un proceso de validación o no podemos utilizarlo para asegurar lo que es la trazabilidad metrológica. ¿Pero lo voy a tirar? Teniendo en cuenta lo que me costó seguramente, quizás en algunos casos ingresarlo al país, lo que me costó hacer la orden de compra, lo que me costó pagarlo, ¿sí? Y hasta quizás la marca reconocida que es, no lo voy a tirar, lo voy a guardar para poder utilizarlo como un material de control de calidad interno, ¿sí? Y otros que son muy interesantes y que a veces uno no los tiene en cuenta, es el resto de las muestras de ensayo de aptitud, ¿sí? Por ejemplo, ustedes participan en un ensayo de aptitud, ¿sí? Y les envía el proveedor, por ejemplo, 1,5 kilos de muestra, ¿sí? Les envía 1,5 litros de muestra, 2 litros de muestra. Para hacer los ensayos que necesitan y participar en el ensayo de aptitud, utilizan medio litro, utilizaron 500 gramos, 200 gramos de muestra. Todo lo otro, bueno, todo lo otro es espectacular para guardarlo como un material de control de calidad. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que van a tener, cuando les llegue el informe de ese ensayo de aptitud, muchísima estadística. Van a tener una media, ¿sí? Que puede ser de consenso o establecida, pero es una media estadística que se calculó con un proveedor que debería, ¿sí? En principio, estar acreditado, ¿sí? Para la norma 17043 y generar el material, el ensayo de aptitud. Por lo tanto, es muy interesante, si bien no vamos a establecer trazabilidad metrológica con esta situación, pero es muy interesante y muy robusta la estadística que tiene estos materiales para poder utilizarlos como control de calidad interno. Y lo mismo que pasa con el material de referencia certificado vencido. Si bien sé que no puedo establecer trazabilidad metrológica porque está vencido, el tema es de que tiene una robustez en esa información muy interesante, a diferencia de que yo utilizo una muestra de rutina que ya haya analizado o que esté fortificada, ¿sí? De todos modos, uno en el laboratorio lo que tiene que hacer es buscar la mejor alternativa, ¿sí? Yo siempre recomiendo que los materiales de referencia certificados que están vencidos los guarden y que las muestras de ensayo de aptitud que fueron analizadas y salieron bien en el ensayo de aptitud también los guarden, ¿sí? Y después usen en la rutina, si tienen alguna muestra que es estable, es homogénea y les permite sumarla al proceso de ensayo, ¿sí? Para poder controlarlo, la suman, ¿sí? No la desechen. Ahora, ¿cuándo es necesario que yo use un material de control de calidad? ¿Sí? Bueno, va a ser necesario, ¿sí? En todos los procesos, ¿sí? Si yo pudiera, en todos los procesos, sería fantástico poder generar para cada proceso analítico un material de control de calidad, ¿sí? De hecho, la norma de 7025 me lo establece, que para un ensayo tengo que tener un material de control de calidad o debería tener un material de control de calidad. Pero el uso de este material de control de calidad va a depender de diferentes factores.
Por ejemplo, tener un material de referencia disponible en la rutina como complemento de un material de referencia certificado. Esto que conversábamos anteriormente. Yo el material de referencia certificado, por su costo, su cantidad y demás condiciones, no lo voy a usar en la rutina para poder asegurar el proceso. Lo voy a usar en el proceso de validación, ¿sí? Para asegurar lo que es la veracidad, ¿sí? Voy a hacer la evaluación de la veracidad. Pero necesito algo para la rutina, ¿sí? Y seguir controlando estadísticamente el proceso. Ahí lo que hago es sumar un material de control de calidad, ¿sí? Como complemento a la validación que se generó con el uso del material de referencia certificado. Tener un material de referencia representativo disponible en los ensayos de rutina, ¿sí? Un material de referencia que sepa qué valor tiene. Una muestra que yo sepa cuánto me tiene que dar. Entonces, si en algo le erré en el proceso analítico, porque me equivoqué cuando pesé, me equivoqué cuando digerí la muestra, me equivoqué cuando estaba filtrando, el equipo funcionó mal, lo que haya pasado, yo ya sé qué es lo que me tiene que dar ese material de referencia como resultado. Y si no lo obtengo es porque sé que algo en el proceso falló, ¿sí? La aplicación no requiere de un material que posea las características de un material de referencia certificado, ¿sí? Y esto tiene que ver con la posibilidad que muchas veces no encontremos un material de referencia certificado igual de que nosotros tengamos en la rutina, como les mostraba anteriormente, ¿sí? El material de referencia de fórmula infantil. Ese material de referencia certificado, ¿sí? Uno lo puede utilizar como, bien, material de referencia certificado para, por ejemplo, la validación de los minerales o cualquiera de los elementos que estaban en el certificado en leche en polvo, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? No es una leche en polvo, era una fórmula infantil. Bueno, se asemeja, ¿sí? Está en el grupo. Pero ¿qué pasa? Para la rutina, o sea, eso yo lo voy a usar para la validación, porque no tengo otra, no conseguí en el mercado una leche en polvo certificada, con valores certificados. Conseguí una fórmula infantil que, bueno, es algo que se asemeja a una leche en polvo. Pero para lo que es la rutina, yo necesito algo que se asemeje a lo que estoy midiendo en la rutina, ¿sí? Y ahí es donde aparece este material de referencia en su forma de material de control de calidad y en donde voy a usar una leche que me haya sobrado a que medí anteriormente. Porque sé que es estable, sé que es homogénea, sé que los minerales no se van a degradar, no se van a volatilizar, o a oxidar o a reducir, ¿sí? Entonces la puedo mantener en la rutina como material de referencia, ¿sí? Como muestra de control de calidad interna. Y la posibilidad que tengo también es de que no exista un material de referencia certificado, ¿sí? Bueno, en este caso, utilizar un material de control de calidad me va a permitir controlar el proceso, ¿sí? Porque sé qué valor me tiene que dar y demás, pero lo que hay que tener en cuenta es que no me asegura trazabilidad metrológica, ¿sí? En ese caso, si no logro tener un material de referencia certificado porque no existe en el mercado, porque no lo puedo comprar, ¿sí? Lo importante en ese caso es que si van a fortifiquen una muestra de rutina, cualquiera que ustedes tengan, y esa fortificación la hagan a partir de un estándar, ¿sí? Ahí se puede generar una pequeña trazabilidad metrológica, ¿sí? ¿Qué usos tienen estos materiales de control de calidad? Vamos a ver que uno de los usos más importantes es la verificación de la precisión de forma diaria, semanal o mensual, ¿sí? Yo sé cuánto me tiene que dar ese valor y sé también, o lo puedo utilizar también para poder saber el coeficiente de variación o el criterio de repetibilidad que yo establezco en función de los datos de la validación para el ensayo de la rutina, o lo puedo medir de manera semanal o mensual. También voy a utilizar este material de control de calidad para la preparación de gráficos de control, ¿sí? En el proceso del laboratorio. Lo puedo usar también para comparación de resultados, ¿sí? Por ejemplo, cuando dos muestras están relacionadas, no se miden en el mismo momento, ¿sí? O se miden en un largo periodo de tiempo. Para la validación de métodos, ¿sí? ¿Y por qué para la validación de métodos yo puedo usar un material de control de calidad si no tiene trazabilidad metrológica, habíamos dicho? Porque hay ensayos dentro de la validación del método, ¿sí? Que uno va a evaluar, que no requieren el uso de un material de referencia certificado, ¿sí? No hay necesidad de trazabilidad metrológica. Lo que hay necesidad es de ver variabilidad y dispersión de datos, que es lo que pasa, por ejemplo, con la precisión y la robustez.
Entonces, que yo use un material de control de calidad interno, ¿sí? Para ver qué dispersión hay entre los datos de los analistas o para ver si yo hago el método de una manera o hago el método de otra, me da distinto, no necesito que sea trazable el material, necesito que sea estable y homogéneo, ¿sí? Hay en otros tipos de estudios de validación, como es en la evaluación del sesgo, ¿sí? De la veracidad, mejor dicho, calculada a partir del sesgo, que ahí sí necesito trazabilidad metrológica y necesito un material de referencia certificado o, en su excepción, una muestra fortificada a partir de un estándar. Verificación de la performance de un instrumento, también es otra de las aplicaciones. Verificar muestras, ¿sí? Ver si está degradada una muestra, si por ejemplo por uno o varios laboratorios, que sería de alguna manera un pequeño o una distorsión de lo que sería el ensayo de robustez. Identificar variabilidad del operador. Esto estamos hablando de precisión, ¿sí? Ustedes fíjense nuevamente, no necesito una trazabilidad metrológica, necesito saber dispersión. Entonces, con que yo sepa que ese material es estable y homogéneo, me alcanza. Y verificar el impacto de algún cambio en las condiciones ambientales. Esto sería lo que es robustez, ¿sí? Entonces, no me interesa que tenga trazabilidad metrológica, me interesa estabilidad y homogeneidad para saber si lo aplico de esta manera, me da un valor, y si lo aplico de otra manera, ¿qué valor me va a dar? Si me va a dar igual que el primero o no. Y ahí puedo saber y hacer el estudio de robustez, ¿sí? La variabilidad que hay en diferentes condiciones. Entonces, ustedes fíjense que no solamente lo que es el material de control de calidad interno, ¿sí? Buscar ese material de control de calidad interno en el laboratorio aplica solamente a verificar el proceso, ¿sí? Sino que aplica a otras cuestiones, hasta propio el proceso de validación, ¿sí? Utilizarlo en el laboratorio. Y ahora sí, vamos a entrar en este detalle de estos 8 pasos, ¿sí? Que tenemos que seguir para elaborar un material de control de calidad en el laboratorio, ¿sí? Vamos a ver que el primer paso es la identificación del material de control de calidad. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una matriz real similar a la utilizada en la rutina. Como les contaba hoy, si estoy haciendo el proceso de medición de un efluente domiciliario, bueno, perfecto, voy a buscar que mi muestra de control de calidad interno sea un efluente domiciliario. ¿Sí? Si estoy trabajando sobre un suplemento vitamínico, voy a buscar que ese material de control de calidad interno sea un suplemento vitamínico. No necesariamente la misma marca, ¿sí? Pero que sea un suplemento vitamínico. Debe poder someterse a todo el proceso de ensayo, la digestión, la extracción, el clean-up o cualquier otro proceso dentro cualquier otra situación dentro del proceso de ensayo, ¿sí? No sirve que yo tenga una muestra de control de calidad interno que no pase por todos los procesos que va a pasar la muestra en la rutina, ¿sí? Porque me va a quedar procesos afuera, o sea, me van a quedar pasos dentro del proceso fuera, que si hay un problema justo con ese paso dentro del proceso, yo no lo voy a ver, ¿sí? Las concentraciones de los analitos deben estar dentro del rango de trabajo del método, ¿sí? Esto es importante y ahí surge la posibilidad, en muchos casos, de la fortificación, porque puede ser que la muestra sea real, sea homogénea, sea estable, pueda someterse a todo el proceso, como decíamos anteriormente, pero no tiene la concentración que está dentro del rango del trabajo del método, ¿sí? Entonces, en ese caso, puedo fortificar. Lo importante y lo que uno tiene que tener en cuenta es el momento, si uno va a fortificar, en que va a realizar la fortificación, ¿sí? Porque en algunos métodos de ensayo puede suceder que si uno va a fortificar, pierda esa fortificación en algún paso del proceso analítico. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, voy a fortificar, ¿sí? Para darles un ejemplo. Tengo una muestra de harina, ¿sí? Necesito hacer una medición de sus minerales, pero el mineral que tiene esa muestra de harina no llega a la concentración dentro del rango de trabajo del método, entonces voy a fortificar. Si yo lo que hago es fortificarla, ¿sí? A la muestra antes del proceso de digestión en mufla, ¿sí? Lo más probable es que yo pierda esa fortificación, porque se me puede explotar dentro de la mufla, se me evapora de una manera distinta a la que se van a evaporar o de la que se van a digerir, mejor dicho, los minerales dentro de la mufla.
¿sí? Entonces, en esos casos hay que tener cuidado cuando uno fortifica en el momento en que va a realizar la fortificación. Generalmente eso es un proceso de digestión por vía seca, ¿sí? Y también por vía húmeda puede suceder. La fortificación háganla luego de ese proceso de digestión, ¿sí? Para no perder lo que es el analito que se está fortificando. Porque muchas veces dentro de lo que es la mufla o dentro del microondas se digiere esa solución que se usó para fortificar o esa droga que se usó para fortificar de una manera distinta, o sea, se comporta y se digiere de una manera distinta que el propio mineral que tiene la muestra, ¿sí? Entonces, para no perderlo, lo fortificamos luego de ese proceso, ¿sí? Y acá les traje a mención esto que yo les contaba hoy, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, una mención de minerales en queso, ¿sí? La primera cadena que yo voy a hacer es buscar un material de control de calidad, un queso que haya medido anteriormente o cualquier muestra de queso. Si no tengo, ya me voy a empezar a inclinar por lo que es un producto lácteo. Entonces voy por leche o voy por cualquier derivado lácteo, que es lo que les contaba anteriormente que pasaba con la fórmula infantil, ¿sí? En el caso de leche es mucho más fácil, pero cuando empezamos a tener derivados de algunos productos se empieza a complicar. En la harina de trigo pasa lo mismo, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, en principio uso una harina de trigo, pero ¿qué pasa si no tengo? Bueno, puedo usar una premezcla o puedo usar un derivado de otra legumbre. ¿Sí? Si justo el mineral o la condición o el parámetro que iba a medir en esa harina no lo tengo en otra harina de trigo, ¿sí? Y en los efluentes, también como ejemplo, pasa lo mismo. Si voy a medir contaminantes en un efluente, bueno, voy a buscar que mi muestra de control de calidad sea o un efluente que analicé anteriormente u otro efluente, pero que sea, en fin, un efluente. Si no lo consigo porque no encontré ningún efluente, que por ejemplo, si yo estoy haciendo la medición de mercurio, ¿sí? Bueno, no tengo ningún efluente con mercurio, bueno, o puedo a ese efluente que consigo fortificarlo, ¿sí? O, bueno, tengo justo un agua superficial que sí tiene mercurio dentro de ese rango de trabajo, bueno, puedo usar esa agua superficial, o bueno, luego empiezo a buscar dentro del grupo, ¿sí? Un agua de consumo o cualquier otra agua, ¿sí? Esto es importante para no cerrarse, ¿sí? Cuando hablamos de material de control de calidad, siempre vamos por lo igual o similar, pero uno tiene que tener un panorama un poquito más amplio, ¿sí? Y no cerrarse porque, bueno, dependiendo la matriz y dependiendo el analito, bueno, las situaciones pueden complicarse un poco, ¿sí? En el proceso de rutina. El segundo paso, una vez que yo conseguí ese material, bueno, es determinar y asegurarme de que ese material lo puedo mantener en el tiempo, ¿sí? Recordemos que este material me va a tener que acompañar en el proceso de generación mínimamente de un gráfico de control. Entonces, yo necesito tener una cantidad de material que por lo menos lo pueda medir 20 veces, que son la cantidad mínima de veces que necesito, de datos que necesito en un gráfico de control. Tiene que estar disponible una cantidad que permita realizar réplicas necesarias en un tiempo prudencial, esto que les comentaba. Debe garantizarse la cantidad necesaria para cubrir un estudio en el tiempo. Y esto tiene que ver un poquito con esto del gráfico de control. Porque, ¿qué pasa? Si yo consigo una muestra que la cantidad me sirve para elaborar el gráfico de control, porque puedo medirla 20 veces, como me piden de mínima el gráfico de control para elaborarlo. Pero, ¿qué pasa si después me queda solamente un poquito de muestra, ¿sí? Para lo que es la rutina? ¿Cuántas muestras puedo llegar a analizar en la rutina con ese poquito que me quedó después de haber elaborado el gráfico? ¿10 muestras, por ejemplo? Entonces no es representativo, no tiene sentido elaborar y medir 20 veces una muestra si luego ese gráfico lo voy a usar solamente para 10 mediciones, ¿sí? Identificar si es posible adquirirlo o elaborarlo de forma continua, ¿sí? Siempre voy a tener leche para poder usarla como material de control para minerales. Siempre voy a poder tener un complejo vitamínico disponible, ¿sí? Si no lo tengo porque me lo trae un cliente, lo puedo comprar en la farmacia, ese complejo vitamínico, para poder extraerle los minerales que necesito. Bueno, identificar si realmente es posible adquirirlo de manera continua o elaborarlo. ¿Lo puedo elaborar todo el tiempo? ¿Tengo el estándar para poder fortificarlo siempre? Y si se me acaba el estándar, ¿qué hago? Bueno, entonces estas cuestiones uno tiene que preguntárselas para poder asegurarse luego el uso correcto y en el tiempo de ese material de control de calidad. El tercer paso nos habla del proceso, y esto que hablábamos anteriormente. Necesito poder generar un material de referencia, un material de control de calidad interno que sea similar al de la rutina, ¿sí? O igual.
Y muchas veces, para poder generarlo, necesito a ese material generarle un proceso, ¿sí? Un proceso que puede ser de secado, de molienda, de tamizado, de mezclado, de filtrado, de esterilización, ¿sí? Un proceso que me permita luego una estabilidad en el tiempo, una homogenización correcta, ¿sí? Puede ser que yo tenga que mezclarlo de una manera adecuada o con un equipo determinado, que tenga que tamizarlo, ¿sí? Con un grado de tamiz, con un número de tamiz determinado. ¿Para qué? Para luego poder tener la homogeneidad y que necesito correctamente para el proceso en la rutina. ¿Sí? Entonces, en este paso de proceso, son aquellos procesos, ¿sí?, que uno le va a hacer, va a generar sobre ese material de control de calidad interno para que luego en la rutina se asemeje mucho más a la muestra que estamos analizando. ¿Sí? El cuarto paso habla del estudio de homogeneidad, ¿sí? Este estudio de homogeneidad uno puede visualizarlo y puede estudiarlo desde la ISO Guía 35, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este estudio de homogeneidad lo vamos a hacer entre muestras subdivididas y dentro de cada muestra subdividida. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, tengo 1 kilo, ¿sí? Vamos a un ejemplo de que tengo 1 kilo para hacerle calcio, ¿sí?, a una muestra de, algún óxido de calcio en una muestra de cemento, ¿sí? Y tengo medio kilo de cemento, ¿sí? De cemento Portland. ¿Qué pasa? Yo no voy a estar en el laboratorio con el medio kilo de cemento cada vez que tenga que hacer los análisis. Entonces lo que voy a hacer es subdividir ese medio kilo o 1 kilo, o me traen una bolsa de cemento, entonces lo voy a empezar a subdividir porque no puedo andar con la bolsa de cemento cada vez que voy a hacer el análisis. Entonces lo subdivido en bolsitas, ¿sí? Lo guardo todo bien como corresponde, a resguardo de la luz, de la humedad y demás, como guardo mis muestras de cemento cuando las analizo en la rutina. Lo importante acá es que tengo que hacer un estudio de homogeneidad, ¿sí?, para determinar que si yo tomo una porción de muestra de la bolsita 1 o de la bolsita 5 o de cualquiera de las bolsitas que yo subdividí, el resultado me va a dar lo mismo. Y por otro lado, tengo que hacer un estudio de homogeneidad de cada una de las bolsitas, ¿sí?, que generé, para saber si yo tomo replicados de esa bolsita, puedo obtener, ¿sí?, valores que sean comparables y que sean estadísticamente representativos a la precisión que está pidiendo el método, ¿sí? El estudio de homogeneidad, sinceramente, no se hace, o se hace, no se realiza, digamos, cuando se generan los materiales de referencia, materiales de control de calidad interno, muy rara vez uno genera un estudio de homogeneidad. Por supuesto que se puede hacer, ¿sí? Pero el estudio de homogeneidad uno en la rutina, como utiliza una muestra que ya midió anteriormente, una muestra que está fortificada, sabe que mínimamente o tenemos que agitarla o tenemos que guardarla de tal o cual manera, ya conoce cuáles son las cuestiones para poder mantener esa homogeneidad, ¿sí? Porque aparte, uno necesita estadísticas, ¿sí? No es que uno va a realizar un par de ensayos y con eso hago el estudio de homogeneidad, sino que hay toda una estadística atrás que es muy compleja y que para lo que es la realización del material de control de calidad interno, en muchos casos no se justifica, ¿sí? Pero si ustedes lo quieren realizar, está perfecto, es válido y por supuesto va a ayudar a lo que es la estadística y va a ayudar a reforzar los datos que ustedes están emitiendo, ¿sí?, sobre ese material de control de calidad, y pueden seguir para eso la guía ISO 35, ¿sí? El quinto paso es la caracterización de los valores, ¿sí?, de ese material de control de calidad, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una muestra de pollo, ¿sí?, por ejemplo, que le voy a medir calcio y le voy a medir hierro, ¿sí? Bueno, esa carne de pollo yo la voy a usar para medir calcio y para medir hierro, ¿sí? Entonces, voy a caracterizar para esos dos minerales, ¿sí? Esa caracterización se hace a partir de la medición en un tiempo prudencial, que generalmente corresponde a condiciones de precisión intermedia, ¿sí?, para poder dar mayor variabilidad a los resultados, y que agrupen de mínimo una cantidad de 20 datos, ¿sí? A partir de esos 20 datos se va a calcular lo que es la media, desviación estándar, rango o cualquier otro gráfico que uno utilice luego para poder visualizar, ¿sí?, con mayor facilidad lo que es la rutina, ¿sí?, de ese ensayo, el proceso de control y luego hacer un análisis de tendencias.
El sexto paso es el estudio de la estabilidad, ¿sí? Si bien también la estabilidad corre la misma suerte que la homogeneidad, en la rutina uno rara vez se sienta a hacer un estudio de estabilidad en el tiempo. Uno se da cuenta que esa muestra interna, ese material de control interno, no está funcionando bien porque tiene malos resultados en el gráfico de control. Entonces, una de las posibilidades es o algo me equivoqué en el proceso o la muestra se me está degradando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si bien uno también puede usar lo que es la guía ISO 35 y la guía ISO 34 para poder llevar adelante este estudio de estabilidad, ¿sí? Que va a permitir saber cuándo tengo que dejar de usar ese material, ¿sí? Porque se me está degradando, porque se me degradó, porque no puedo cumplir más con esas condiciones, ¿sí? Y en ese estudio de estabilidad lo que hay que tener en cuenta si uno lo realiza es la humedad, temperatura, luz, transporte, almacenamiento, ¿sí? Para poder replicar en ese estudio de estabilidad y estudiar las condiciones que luego van a ser usadas, ¿sí? Y sometido ese material en la rutina, ¿sí? Pero ya les digo, este estudio de estabilidad junto con la homogeneidad rara vez, ¿sí? Se realizan para lo que es un material de control interno en el laboratorio, porque como les comentaba, el de homogeneidad sabemos más o menos cómo tenemos que manejar la muestra, porque la vamos a manejar de la misma manera que muestras en la rutina. Y el estudio de estabilidad generalmente vamos a encontrar que esa muestra control de calidad interna se degradó porque el gráfico de control me lo va a estar avisando con un análisis de tendencia o porque el dato ya me va a dar erróneo, ¿sí? El séptimo paso es documentar, ¿sí? Yo elaboré mi material de control de calidad interno con los otros 6 pasos anteriores y ahora documento un nombre para el material, un número de referencia, los datos de la preparación, las instrucciones de uso, el cuidado para el almacenamiento, la cantidad mínima de uso, ¿sí? Si para la muestra de rutina tengo que pesar 3 gramos para un ensayo X, la muestra que voy a usar para el control de calidad interno, también voy a pesar la misma cantidad de gramos, ¿sí? Los valores que están caracterizados, si yo tengo una muestra de, no sé, un queso, ¿sí? Bueno, a ese queso, ¿qué le caractericé? Bueno, calcio, hierro y zinc, eso solo, ¿sí? Bueno, a otro queso, otra muestra caracterizada puede haberle hecho magnesio y potasio, ¿sí? Bueno, y así voy para cada uno de los materiales de control de calidad interno que genero, determinar este tipo de documentación. Alguna de estos datos puede volcarse, ¿sí? O puede definirse dentro, o sea, o en la etiqueta, ¿sí? Que va a acompañar al material de control de calidad. Y otra información va a estar redactada en algún documento, ¿sí? Que forme parte del sistema de gestión y que avale la realización de este material de control de calidad interno, ¿sí? De todos modos, en ese documento que ustedes realicen, es importante que coloquen todos, ¿sí? Todos estos datos que están aquí en este punto 7 dentro del informe. Después hay algunos que los pueden replicar en la etiqueta para generar trazabilidad y mejorar la visualización de la identificación. Y el octavo paso, y este último paso, es el almacenamiento, ¿sí? Es importante seguir las indicaciones del proveedor en el caso, por ejemplo, que usen un material de referencia certificado que está vencido o que utilicen lo que es un ensayo de aptitud que les sobró. Bueno, eso es interesante que ustedes puedan tomar algunas menciones de las que están dentro de los certificados, ¿sí? O dentro de la información que se compartió por el proveedor. Y también el almacenamiento viene de la mano de el cuidar las soluciones estándares con las que se van a realizar las fortificaciones, ¿sí? Porque ahí es en donde se puede establecer una mínima cadena de trazabilidad metrológica. Entonces es importante que esas soluciones estándares o drogas estándares que uno va a utilizar para poder fortificar y generar el material de control de calidad interno, también las almacenemos en las condiciones que corresponden, ¿sí? Generalmente, por ejemplo, uno puede usar como soluciones, puede usar las de Merck, ¿sí? En ese caso, Merck siempre trae con sus soluciones estándar el certificado y ahí hay condiciones de almacenamiento. Hay que monitorear las condiciones ambientales, ¿sí? Si yo mi muestra de control de calidad interno tengo que mantenerla refrigerada, al igual que la muestra de la rutina, bueno, esa heladera tiene que estar controlada, ¿sí? Determinar las condiciones iguales o similares de la muestra en la rutina, como habíamos hablado anteriormente, y generar, de ser necesario, un procedimiento para describir la forma de almacenamiento,
Esto es importante y es información que, en el caso que se considere necesario, ¿sí? Puede elaborarse. Siempre es importante que al momento de compartir información, veamos la mejor manera de hacerla llegar a la gente que la va a usar. Entonces, a partir de un instructivo, a partir de un proceso, de un esquema, de un mapa de proceso, a partir de un procedimiento, ¿sí? A partir de un esquemita pegado en el laboratorio, ¿sí? Chiquito, en la pared, en la mampara del laboratorio, ¿sí? En la mesada, en un costadito de la mesada, pegar un papelito, ¿sí? Pequeño de cómo usarlo, ¿sí? Y mejor todavía si ese papelito y ese documento está dentro del sistema de gestión de calidad, por supuesto, ¿sí? Bueno, hasta acá hemos visto todo lo que tiene que ver con la elaboración de ese material de control de calidad interno, ¿sí? Y cómo almacenarlo, cómo cuidarlo y cómo mantenerlo en el laboratorio. Pero es importante ver cuándo lo voy a medir, ¿sí? Bueno, y esto va a tener que ver con diferentes situaciones. Por ejemplo, con la complejidad del ensayo, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga que medir pH, ¿sí? Que tenga que medir por titulación calcio en agua, a que tenga que medir proteínas por Kjeldahl. ¿Sí? Es un proceso largo, es complicado, lleva muchos reactivos, mucho tiempo, es más contaminante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas muestras voy a medir para control de calidad de ese proceso de Kjeldahl? Mido una, no voy a medir 2 muestras, ¿sí? Y también generalmente pasa lo mismo en la rutina. Muchas veces sucede que esa medición de proteínas por Kjeldahl no la voy a hacer por duplicado. ¿Por qué? Por esto mismo, porque lleva mucho reactivo, mucho tiempo, necesito el dato rápido, tengo poco espacio y demás, entonces mido una muestra. Si me da mal, repito por duplicado. Ese mismo criterio lo llevo al análisis del control de calidad interna, ¿sí? Cantidad de corridas analíticas, ¿sí? Bueno, también esto es importante para saber cuándo mido. Esto generalmente se da en el UV visible. Entonces digo, bueno, a ver, mido la curva de calibrado, ¿sí? Mido el control para saber si la curva de calibrado está bien y empiezo a medir muestras. ¿Cada cuántas muestras voy a medir un control de calidad interno? Generalmente es cada grupo de 10 muestras, ¿sí? O sea, si las muestras las hago por duplicado, cada 5 muestras mido un control de calidad interna, ¿sí? Para de alguna manera saber de que la corrida analítica se está manteniendo en el tiempo, ¿sí? Conocimiento y manejo del proceso. Si yo sé que es un proceso que se mantiene estable, que es un equipo que es nuevo, que no tiene grandes achaques, ¿sí? Y que el resultado va a estar bien, ¿sí? Bueno, quizás no hay necesidad de medirlo en cada ensayo que haga en la muestra de control de calidad interno. La puedo medir una vez por semana, una vez por cada 15 días, una vez por mes. Disponibilidad económica, esto también es importante y no tiene que ver tanto con la disponibilidad económica para la elaboración del material de control de calidad, sino tiene que ver con la disponibilidad económica de todo el proceso. Como les contaba anteriormente, hay procesos que son muy caros, que son muy largos, ¿sí? Que llevan mucho recurso. Entonces, en ese caso hay que ver y hay que analizar, bueno, cada cuánto lo voy a medir. Si ese proceso es largo, es caro, ¿sí? Lleva mucho recurso, pero es súper estable, bueno, lo mido una vez por semana. ¿Sí? Ahora, si es un proceso que es largo, que es caro, pero es inestable, o el equipo ya es muy viejito, bueno, en ese caso, bueno, lo voy a medir, el material de control de calidad lo voy a medir cada vez que haga el proceso, pero lo mido una vez. No lo mido de manera, por una réplica, no lo mido por duplicado. Y disponibilidad del material, ¿sí? Bueno, pero en este caso tengamos en cuenta de que hay que cuidar el material, pero hay que estar siempre atentos cuando me estoy por quedar sin material, ¿sí? En ese momento que digo, bueno, a ver, ya me tengo que poner en campaña de buscar el nuevo material que suplante el que estoy usando, ¿sí? Generalmente cuando estemos en un cuarto o un poquito más de un cuarto que nos está quedando, ahí ya empezamos a decir, bueno, a ver, me voy a organizar para tener el próximo material que va a suplantar al que estoy usando, ¿sí? Para no quedarme sin material. En fin, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros usamos materiales de control de calidad, ¿sí? Si bien está plasmado en la norma IST 025, que es importante su uso, ¿sí? Dentro del proceso analítico, esto a mí lo que me va a permitir es asegurar la validez de los resultados, ¿sí? Es poder establecer trazabilidad metrológica. Y de esa manera, identificando correctamente ese material de control de calidad que me va a permitir a mí saber de que todo ese proceso analítico estuvo bien, estuvo bajo control, y que yo me quedo con la tranquilidad de que lo que estoy informando está bien, me va a permitir
cumplir con la norma, me va a permitir mantener una acreditación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el auditor va a venir, va a pedir esa información, va a estar bien, voy a tener un análisis de tecnología correcto, de un gráfico de control, ¿sí? Y también voy a poder brindarle seguridad a mis clientes porque ellos saben que estoy trabajando bajo normas y también estoy trabajando bajo un sistema que asegura el proceso analítico, ¿sí? Así que bien, nosotros queríamos compartirle en esta ocasión toda esta información que tiene que ver con la elaboración y el uso correcto de estos materiales de control de calidad interno, ¿sí? Muchísimas gracias por habernos escuchado.